A reading from the Acts of the Apostles. Paul Lectura addressed the people in del these libro de words: los Hechos de los I am a Apóstoles. Jew, En aquellos born in días Tarsus in dijo Pablo al Cilicia, pueblo: Yo soy but judío, brought up in nací our en city, Tarso de at Sicilia, the feet of pero me Gamaliel. crié en I esta was ciudad. educated Fui strictly within alumno our de ancestral Gamaliel law, y and was aprendí zealous hasta for el God, último just as detalle de la all who ley are de today. nuestros padres. I persecuted He this place, servido a Dios con tanto finding fervor both men como and women, ustedes and muestran delivering ahora. them Yo into perseguí a prison, muerte este nuevo even the camino, high priest and the metiendo whole en la cárcel council of elders, encadenados a can hombres y mujeres, testify y son on my behalf. testigos de esto el mismo sumo For from them sacerdotes I even y received todos los letters ancianos. to the brothers, Ellos me and dieron sent cartas para los ambassadors hermanos de to Damasco, bring back y to fui allí Jerusalem para the traerme chains presos a of Jerusalén a todos those los que there as encontrase, well. para que los castigaran. On that journey, as Pero I en el continued viaje, to cerca Damascus, ya de Damasco, about noon, a hacia great light blazed mediodía, de brightly shone repente around una me. gran luz del I cielo me fell to the envolvió con ground su and heard a resplandor. voice saying to me, Caí por tierra Saul, y oí Saul, una why are voz que you me decía: persecuting me? Saulo, I Saulo, ¿por replied, qué me persigues? Who are you, Yo sir? pregunté: ¿Quién eres, Señor? The Lord answered me, Get up and go Me to Damascus, respondió: and there you will be Yo told soy about the Jesús prophet Nazareno a quien tú appointed for persigues. you today. Mis compañeros vieron el Since I could resplandor, see pero nothing no because of the comprendieron lo que brightness of the decía la light, voz. Yo I was pregunté: led ¿Qué debo hacer, by my Señor? companions El Señor me into respondió: Damascus. Levántate, sigue hasta A Damasco, certain y a ti Ananias, te dirán lo que devout tienes que hacer. observer of the law, Como yo no veía, and highly cegado por el spoken of resplandor by de all aquella the luz, mis Jews who compañeros believed, me llevaron de la mano a came to me Damasco. and stood Un there and cierto said, Saul, Ananías, my brother, devoto de la regain your ley, sight. recomendado por todos los And at that judíos de la very ciudad, moment vino a I regained verme, my se sight puso a and mi saw. lado y me dijo: Then he Saulo, said, hermano, recobra la vista. The God of our ancestors has made Inmediatamente it recobré la known to his vista y lo beloved, vi. Él me the dijo: El seed of Dios de nuestros righteousness, padres te ha that you elegido para hear que the sound of conozcas his su voice, voluntad, para and que will vieras be al his justo witness y before oyeras su God voz, to what you have porque seen and vas a heard. ser su testigo Now, ante todos my los hombres delight, de lo que get has up and visto y have oído. yourself baptized Ahora no and your pierdas sins tiempo, washed away, levántate, recibe el calling bautismo, upon his name. que por la invocación de su nombre lavarás tus pecados. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Yo los he elegido del mundo para que vayan
y den fruto, y su fruto dure, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus appeared to the 11 En as aquel a tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la whoever creación. believes El and que is crea y se baptized shall be bautice se saved. salvará. Whoever does El que not se believe will be resista a condemned. creer será These condenado. signs will A los que accompany crean those les who believe. acompañarán estos In signos. my name they will drive Echarán out demonios en demons. mi nombre, They will speak new hablarán languages. lenguas They will nuevas, pick up cogerán serpents in their serpientes hands. en sus And if they manos, drink y si any beben un deadly veneno thing, it will mortal, not harm them. no les hará They daño. will lay hands on the sick, Impondrán las and they manos will a los recover. enfermos y quedarán sanos. Verbum Domini. Today we celebrate the feast. El día de hoy celebramos la fiesta de la conversión de San This is Pablo. a real conversion, right? Y esta Paul se has a trata complete de una change of conversión genuina. direction here, change San of Pablo cambia everything. totalmente la We're dirección de told su in vida. Acts 8, Leemos en los Hechos de chapter los 8, that Apóstoles, Saul capítulo laid 8, waste to, que Saulo but Saul laid waste the church, entering house after house. He perseguía a la dragged out iglesia, men and entrando women and casa committed tras them to casa, prison. sacando a la fuerza Right? hombres y Stoning mujeres y Stephen, and they metiéndolos en lay their prisión. cloaks at the feet of Sabemos Paul. que en la He was lapidación on de wrong Esteban side, and then he pusieron sus vestimentas joined the a right los pies side de and Saulo. changed his Él life. He estaba was del mistaken lado and then equivocado y luego converted to enmienda the su truth of vida y se Christ. convierte a la verdad Saul de said, by Cristo. the prayers of Saint Stephen, when he was being stoned and Cuando San Paul was Esteban there, estaba he said, siendo Lord, do not lapidado y hold this Pedro y sin Pablo estaba ahí, against them. él dijo, Señor, The no blood of cuentes este martyrs is a pecado contra ellos. suggestion that the La prayers of Saint sangre de los Stephen mártires would lead to this es most dramatic alimento para la conversion. iglesia. La sangre Paul de himself martirio de San said that I Esteban llegó persecuted a this esa faith to enorme the death. conversión. I persecuted, they Pablo call dijo the Christian life the way to the death, que los binding and delivering to perseguía prison both men and women. hasta la muerte, As the high llevando hombres y priest and the mujeres a whole prisión. council of elders bear me witness. From them I received letters As- for the brethren, and I journeyed to He Damascus recibido to take those also who were there and bring them cartas de to parte de bonds. los hermanos, de los sumos sacerdotes y autoridades So we're para told llevar a Damasco he was still que me breathing autorizan murderous castigar threats. That's the a los phrase used in the cristianos. scriptures. He goes to the high priest to get these letters. Él He's va al on sumo his way to sacerdote para obtener esas Damascus cartas, and is está en knocked camino a down. Damasco y es derribado al suelo. He studied under Gamaliel, Él había and was a estudiado bajo scholar. Gamaliel, So there's something era in un him erudito, was así seeking que truth algo en él and buscaba had la some verdad openness to it, y estaba dispuesto but a he was escucharla, knocked to the ground pero in his fue encounter derribado al with suelo Christ. y tuvo su And encuentro Jesus con tells him, Cristo. Saul, Y Saul, Jesús le dice, why are you Saulo, Saulo, persecuting me? Saul is ¿por his qué me Hebrew name, his persigues? Jewish name. Saulo es un nombre His judío, su Roman name nombre en is hebreo, Paul. su nombre romano In es in the New Pablo Testament, it's recorded en as el Nuevo Paul. Testamento. So why are you Así que persecuting le me? dice, He's ¿por qué me identifying, Jesus is persigues? identifying Jesús with se his está church. identificando con su That our iglesia. church is divinely Nuestra iglesia established, ha sido instituted. establecida The divinamente, church is the body of instituida. Christ. La iglesia es el Jesus is cuerpo the de head, Cristo. and Jesús he es la encounters cabeza y this él church. encuentra So in this great a esta persecution, iglesia en esta gran people were persecución. put to death in this persecution. Había Again, gente que había all their muerto en esta sufferings, persecución. Sus sacrifices are sufrimientos, sus redemptive. His sacrificios conversion, the most tienen profound poder de sacrament. redención y de conversión de manera John Paul profunda. II, in speaking Juan Pablo about II, al hablar conversion, he acerca said de la the initial conversión, dijo, ardent proclamation of the gospel la by which a proclamación person ardiente is inicial del made Evangelio mediante la cual una overwhelmed persona
algún to día se draw ve to his abrumada y vision llevada a la and entrust decisión himself to de Jesus Christ by entregarse a faith. Jesucristo por la fe. It's overwhelming when we Es encounter abrumador Christ in cuando some way, encontramos a Cristo de maybe alguna through manera, preaching quizás a través de la prédica, service quizás of others, a maybe través del encountering a servicio de los holy demás, person, quizás al conocer that a una Jesus is persona present santa. in them. Jesús está It can be presente an en ellos overwhelming y es experience. una experiencia Some people as abrumadora. well Algunas maybe have personas también quizás step-by-step encounters, tienen un encuentro some paso por paso, maybe very gradual. dramatic, but Algunos it's otros quizás Christ son muy that dramáticos, converts, pero es and that Cristo quien initial convierte. proclamation, that Y esa encounter is proclamación inicial, necessary for ese encuentro, catechesis to es really take necesario hold. para que la The catequesis teachings of the eche church, raíz. we form a person Las into enseñanzas de citizens of la the iglesia, church cuando after formamos a they've una been persona en las brought enseñanzas de la to iglesia, después de ser encounter the Lord in evangelizados, some way, después de haber so encontrado that al they Señor de hear, alguna so manera, that we grab hold of it. I know in my own para que puedan experience, entender. Por I grew ejemplo, up mi raised propia Catholic, so we experiencia. had this conversion experience, and Yo then I took to the books. nací I read, católico, me crié I read católico y luego tuve una catechisms experiencia de first, conversión right? That's kind of a natural y progression. You want luego to learn aprendí de more. libros, You want to know de more. catequesis. Tuve un deseo de saber más, And de also, aprender más. Y we see in también this experience that vemos it en really esta experiencia comes que from above. claramente This proviene de las revelation, this alturas. truth Esta of Jesus revelación, Christ esta comes from verdad de above. It says in Jesucristo Second proviene de Corinthians las 12, alturas. En la I segunda know a carta a man in los Corintios Christ who 12 gave dice, himself, who 14 years ago was caught up sé to the un hombre en third Cristo que heaven, hace 12 años whether in the body or out of the body, I do estaba not know. God knows. en el And I know that cuarto this man cielo was caught up y sé into que este hombre paradise, estaba en whether el in the paraíso, body or out of ya the sea en el body, I cuerpo o do fuera not del know. cuerpo, God no lo knows. sé, Dios lo And he sabe. heard things that Y cannot be escuchó told, that cosas que no man may not pueden utter contarse, que el hombre on no es behalf capaz de of this pronunciar. man. A I will nombre de este boast, but hombre on my own behalf I will not boast, presumiré, pero a except nombre in de the mí mismo no weaknesses. presumiré, excepto de mis He was debilidades. taken up into Así heaven, que had él some fue profound llevado al experience cielo, of tuvo una God when he was experiencia on profunda de the Dios, ground. en donde And fue now he just, derrum- he derribado al suelo recognizes his y weakness, reconoce su propia the debilidad, difference between the la creature diferencia and the entre creator, la that criatura everything y el creador, comes from God. que todo proviene de Dios. I say all this because Digo todo esto sometimes porque we lose a veces sight that nos this precious olvidamos truth de que esta comes from verdad above, preciosa proviene de las from God. There's alturas, no way que Dios vino a can we salvarnos, que save de ninguna ourselves, no forma way nos can we salvamos a come up nosotros with a mismos, plan. de ninguna forma Sciences do not tell tenemos un us plan. this. This is La ciencia no revelation nos from dice God. esto. This Esto is es a precious revelación que truth, proviene de Dios. knowledge, Es una verdad experience preciosa, that comes from God conocimiento y Himself, experiencia que that He is provienen de Dios mismo, active in our que Él lives. está He's activo en working nuestras in vidas. our Él lives. obra en nuestras vidas. And yet we see Y sin embargo, that it's not one and vemos done. que That this no event, es un evento que ocurre una there's sola still vez. progress, there's still Aún hay further to go progreso, in aún our hay más life, camino in por our recorrer spiritual en nuestra vida journey. de la fe, That en our nuestro recorrido full espiritual, conversion takes que time and la struggle. conversión plena requiere That we're tiempo y trying to surrender dificultad. to God. We're trying to Estamos get, as tratando Paul de wrote in Romans, entregarnos a Dios, this como Pablo obedience to escrito en la carta faith. a los romanos. And Estamos sometimes that's tratando de small darle a Dios steps in esa our obediencia life. en la fe. And Y a veces se I was trata de talking to pequeños someone pasos en la recently that vida. Hace poco estaba hablando con we una have to make persona sometimes those de que a surrenders just veces in the hace moment, falta as Mother Angelica would talk entregarse en el about. momento, como solía decir la Madre Some Angélica. people Algunas talk and personas they raise a the veces question about, hablan y do you trust presentan God? la pregunta, Surrender ¿confías en all. Dios? ¿Te To entregas a me, in many Dios? ways, it's Y like this para mí en muchas overwhelming. maneras es como I una can't speak about pregunta the future. abrumadora. Yo no We're soy not capaz de there hablar yet. del futuro. You think about all the No lo he difficulties that vivido can aún. happen in life. Podemos pensar en todas las cosas And I difíciles can't que say ocurren what en la I'm going to vida. do there, but No right soy capaz now, de decir lo que voy a hacer cuando in llegue ese this momento, moment, pero ahora I mismo, can en este surrender to momento, God. me puedo I entregar can a trust Dios. Him. I Puedo just need confiar to en Él. obey. El día de hoy, And we see that we progress y vemos que along the progresamos way. a Paul lo would largo tell del us camino. in Philippians Pablo nos 2 diría en to Filipenses work out 2 our fear, work out que our salvation with fear and trembling. busquemos la God is at salvación work con temor within you, y both to will and to estremecimiento work for porque His Dios good está en pleasure. nosotros. Work out your salvation in fear and Busquen trembling. su salvación There's con temor y struggle. estremecimiento. We have the law, Soporten we have the las tribulaciones. commandments Tenemos to la ley, guide us, tenemos we los have mandamientos grace para to guiarnos. sustain Tenemos us. gracia para God's sostenernos. working in us, and all that. Dios He's obra en enlightening us nosotros. with Él His nos está teachings and the iluminando con moral sus path. enseñanzas And then I'm struggling to y surrender to yo receive
that Lucho por grace entregarme, por recibir esa not go gracia back to my own y will no retroceder a mi propia and not voluntad, live in my own no vivir weakness, but según live mi in his propia light. debilidad, sino vivir en su luz. Paul would write in Romans 7, Pablo escribiría en I do not en la carta a understand los my Romanos own número 7, actions, no entiendo mis for I do propias not do what I acciones, want, but I no, do the very thing I hate. He said this over 20 no hago lo years que quiero, sino lo que after detesto. being knocked to the ground. Esto él lo dijo más de 20 años We después can de all ser say this. tumbado al I suelo. do not Y todos podemos understand my own decir esto, actions. no I entiendo do mis not propias do what I acciones, want, but I do the no hago very lo que thing I quiere, hate. sino hago lo que detesto. After seeing the light, Paul is Después de still ver la luz, struggling with Pablo this. aún tiene And haven't we dificultad all con esto. experienced that? We're ¿Y acaso battling to todos no hemos pasado por ourselves. esto? Why Nos do we do convertimos en that? obstáculos para nosotros Because mismos. we're Nos wounded by preguntamos, ¿por qué sin. We sigo have haciendo fallen esto? human Es porque nature. estamos heridos por el pecado. Tenemos Paul una would write naturaleza humana caída. in Romans 7 a little bit En la later, carta for de los I know Romanos that escribe nothing más, un good poquito más dwells within adelante, me, porque that sé is que in my nada bueno flesh. vive en mí, I o can sea, en will mi what is carne. right, but I cannot do it. Puedo desear lo For I que es do bueno, not pero do no the soy good I capaz de want, but hacerlo. the evil I No hago do lo not bueno want is what I do. que deseo hacer, sino más bien el I can pecado que will está en mí. what is right, but I Soy can't do capaz it. de querer I lo que can es even correcto, pero want to no do soy the capaz de good, hacerlo. which even that is No hago lo God's bueno que quiero grace, hacer, sino lo malo but que I no quiero can't hacer. do it of my own fallen human nature. I need Por causa de mi propia God's help. naturaleza humana I caída, will necesito la ayuda de cooperate Dios with grace. So I need para to que depend mi on voluntad God. I need to coopere con la stay in the gracia. present moment Necesito and to depender ask de for his Dios. help. Necesito permanecer en Our el momento fallen human presente y nature, our pedirle flesh, as ayuda. Paul speaks of Nuestra it, naturaleza humana leaves caída, us with a nuestra weakened carne, will, como dice San darkened Pablo, intellect. We have es débil. ignorance, lack of clarity about things at times. Tenemos un We have to intelecto struggle to enturbiado. know the truth. Tenemos que luchar por And conocer so la much of verdad. life is that, Y tanto en la trying to vida se trata de figure out eso, what is the right thing to tratar do de in this discernir qué situation. es lo correcto We have to en toda call situación. upon God and Tenemos ask for que his help pedirle a and Dios, grace to be pedirle enlightened. su ayuda y gracia para que seamos The iluminados. church teaches, the Vatican La II Iglesia catechism enseña, talks el about its Concilio only and Vaticano II, en el unrestricted role Catecismo, in menciona que light to solamente en el show the misterio de la mystery palabra of que la man. luz ilumina el That misterio del hombre, Jesus is que the Jesús only es solution to la this, única solución a esto, that he reveals que ourselves to us, to Él nos ourselves. revela Reveals a who we're called to nuestra be, our persona, a personal nosotros life, mismos, nos permite practices conocernos a from nosotros above. mismos. Eso proviene de las There's alturas. elements of truth in the Hay world, elementos de verdad en el but the mundo, de fullness la of truth verdad, pero la comes from verdad Jesus plena Christ. proviene de Jesucristo. And we see in our hearts that we have a Y vemos en yearning nuestros for corazones this que truth, tenemos un a anhelo por thirst esa after verdad. full Tenemos knowledge una of it, sed de adquirir to bring our conocimiento lives pleno into de esta, conformity with it. de There's something, we see that que nuestras in vidas our lo imiten. Hay seeking and algo study in the en nuestra natural búsqueda, science. en nuestros We want to know the estudios truth, de las ciencias naturales. Queremos conocer especially la verdad y en in our own especial lives, en nuestras propias tremendous vidas moral truth queremos about conocer esa verdad moral, salvation, el camino de la and we salvación struggle with y grace las to conform our life to it. luchas con la gracia para imitarla. But the good news Las is, and buenas what nuevas stands es out que in this feast today, lo que is that the sobresale en beauty esta of fiesta truth de hoy es shines que la out from belleza de la Christ. verdad resplandece That the desde Cristo church y presents que la this iglesia nos truth to us presenta over the esta centuries, verdad a lo largo de los by reading the siglos signs of the times, that a leer expression of las Vatican señales de II, los is tiempos, esa to answer the expresión que needs utiliza and el Vaticano aspirations of II, people in para whatever responder period. las necesidades y aspiraciones de los There's pueblos en no todos los periodos de la historia. situation and No hay difficulty that is situación beyond this o truth of dificultad que Christ esté that will más allá enlighten de esta us. verdad de Cristo que puede iluminarnos y mostrarnos el And camino. the path to a moral El life camino a una vida opens moral us to nos salvation. dispone a la I just salvación. say all this because Digo todo esto it's a solamente precious truth porque es una that Paul verdad encountered, preciosa que that Pablo it changes encuentra his life, that he y que él conforms his cambia su life. vida, él He was moldea su vida persecuting según ella. Christians, and Él then he estaba becomes persiguiendo a a cristianos y great luego pillar in the se church, convierte en un has a gran mission pilar to de the la iglesia, Gentiles, to go and como proclaim this misionero gospel ante los gentiles para to the ends proclamar of the ese earth. evangelio hasta los confines del And he mundo. struggles, Y él and tiene we struggle, dificultad and we have a y mission nosotros tenemos to dificultad. proclaim this Tenemos una gospel to misión the de ends of the proclamar earth. ese evangelio hasta los confines del mundo también.